Hola, la semana pasada estuvimos conversando sobre los principios de la buena gobernanza. Hablamos de la importancia de la aplicación de esos principios para tener una gobernanza ética, una gobernanza inclusiva, una gobernanza que trajera bienestar a las personas. Pero, ¿cómo lograr esto en las áreas protegidas? Como decimos popularmente, ¿cómo se come esto ya en la práctica? ¿Cómo hacer una buena gobernanza? Para eso es esta videoconferencia, para apoyarlos con algunas ideas de cómo estamos implementando algunas prácticas que mejoran la gobernanza en las áreas protegidas. Y yo voy a compartir con ustedes 8 mecanismos que se utilizan en América Latina. Cada mecanismo se manifiesta de formas diferentes, en casos diferentes, pero que al final son formas que nos ayudan a mejorar la gobernanza de las áreas protegidas. En cada uno de esos 8 mecanismos yo les voy a comentar por qué eso es importante para las áreas protegidas, de qué se trata ese mecanismo y al menos les voy a dar un ejemplo de cómo se implementa ese mecanismo. Muchos de esos mecanismos para ustedes serán familiares. Eso les permitirá ver que hay cosas que están haciendo bien y que deberían seguirlas haciendo y reforzarlas, o quizá alimente un poco su imaginación y con base en estas ideas, en estas prácticas que se hacen en otros países, ustedes puedan de manera creativa diseñar nuevas cosas que puedan hacer en su país. Vamos a hacer esto en una sección de 3 videos y a continuación empezamos con esta primera sección. Bien, esta revisión de 8 mecanismos útiles para la buena gobernanza va a iniciar con un mecanismo que llamamos consultas y acuerdos previos a la creación de áreas protegidas, que es este primero que tenemos acá. Bien, ¿de qué se trata este mecanismo y por qué es tan importante para la gobernanza? Bueno, se trata de que en el proceso de creación del área se pueda consultar y concertar con las comunidades locales y otros interesados la conveniencia o no, la importancia o no, o el tipo de área protegida que se quiere crear. Esto permite que el área nazca mucho más sana, o sea que nace sin rencores, sin fricciones o por lo menos reduciéndolos. Y eso le da un enorme potencial para generar una buena gobernanza. Como dicen en algunos países, eso evita que después haya que sanar la historia, que haya que buscar la manera de sanar esas heridas que se abrieron en el proceso de creación del área protegida por no haberse negociado. Este mecanismo también ayuda a mapear los diferentes intereses locales que son legítimos que hay en la zona. Además, fortalece las relaciones de confianza con el órgano que está creando el área protegida y previene conflictos, además de otros beneficios que genera el implementar este mecanismo. Para ver un caso sobre este mecanismo, lo que vamos a hacer es ver el caso de la creación relativamente reciente, hace un par de años, acá en Costa Rica, de un área marina protegida que llevó un proceso de trabajo de mucho tiempo, duraron aproximadamente 3 años creando el área, porque lo consultaron fuertemente con los grupos sociales de base, particularmente con los pescadores, que verían afectados sus actividades de pesca. Esto ocurrió en el área marina Cabo Blanco, en la costa del Pacífico, en Costa Rica. Entre el 2010 y el 2012, con apoyo técnico y financiero del proyecto BioMar, la Asociación Costa Rica por Siempre y el proyecto Consolidación de Áreas Marinas Protegidas, se actualizan los estudios técnicos que reconfirman que el SIC Cabo Blanco es importante por los recursos marinos que alberga. 5 años atrás tenía puntos específicos que iba con algún otro amigo y teníamos 20, 30 kilos de langosta
3, 4 horas de buceo y después esa cantidad de 20, 30 kilos por día se vio reducida a sacar apenas 4. Si no es por la navegación satelital, usted cuesta que encuentre pescado. Imagínense que yo vivo de la pesca y ¿qué voy a pescar o qué van a pescar mis hijos, mis nietos, toda mi descendencia? Involucra a varios intereses, por ejemplo el sector pesquero, el sector turismo, instituciones estatales tales como SINAC, Incopesca. Entre todos acuerdan, luego de un proceso de varios años, conformar la creación de un área marina de manejo. Bueno, el área marina de manejo es la única herramienta que tenemos ahorita para poder tener un futuro para nuestras nuevas generaciones. Quizás que lo más importante del área marina es que tenemos bajos de pesca, donde es el principal uso que se le da al sitio, las comunidades pesqueras. A nivel de asociaciones, de consejos municipales, de cámaras de turismo y grupos de pescadores organizados, se invitaron a ser parte del proceso. Un análisis de tener un sitio importante para conservar y donde podíamos sugerir alguna estructura o alguna forma de manejo. Se consolida además el Consejo Local Cabo Blanco, el cual hace varios meses está trabajando en la elaboración del plan de manejo de los recursos marinos de esta área. Y hemos tenido el apoyo, claro, financiero y técnico también de otras organizaciones, como la Asociación Costa Rica por Siempre. Uno de los beneficios más importantes es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, no solamente las instituciones de gobierno diciendo qué es lo que hay que hacer, sino tomando en cuenta la experiencia de ellos. Nacimos ahí y entonces uno ha visto la evolución de cómo se ha venido abajo todo, ¿entiende? No significa que hoy estemos aquí, podamos utilizar todo lo que hay aquí. Necesitamos dejar un poco para los que vienen y que ellos igualmente los utilicen sabiamente como nosotros estamos pensando hacer. Bien, vamos a pasar al segundo mecanismo, que son los consejos o comités que funcionan para las áreas protegidas. ¿De qué se trata este mecanismo y por qué es tan importante para la gobernanza? Primero, los consejos son el instrumento más usado y uno de los más poderosos para la gestión participativa. Se trata de espacios formales, esto es muy importante. Los consejos no pueden ser cosas que se le ocurren al gestor del área, sino que tienen que ser mesas de diálogo que están bien estructuradas, que tienen ciertas reglas del juego, están institucionalizados, como dice el texto, y conducidos bajo ciertas normas y funciones que proporcionan esas mesas de diálogo para conocer los diferentes intereses y visiones, así como para apoyar la toma de decisiones dentro del área protegida. Hay dos tipos de consejos. Hay unos que llamamos consejos consultivos y otros que se llaman consejos deliberativos. Los consejos consultivos son aquellos en donde el grupo que está ahí no tiene poder de toma de decisiones, pero sí tiene el poder de consulta. O sea, muchas veces las áreas protegidas tienen ese tipo de consejos y están obligadas a consultar, pero no a acatar lo que ese comité diga. Eso se llaman consejos consultivos. Y luego están los consejos deliberativos, que en ese caso sí la última palabra la tiene ese consejo. Por ejemplo, supongamos que elaboramos el plan de manejo y el área protegida tiene el consejo consultivo. Entonces, dentro de la norma, para la aprobación del plan está establecido que tiene que consultarse al consejo. Entonces se consulta. El consejo dice, no nos parece el plan, pero el gobierno, el órgano de gestor, dice sí, pero a nosotros sí nos parece y vamos a seguir adelante. Bueno, eso es un órgano consultivo. El deliberativo diría, no nos parece el plan, y entonces
el gobierno no puede oficializar el plan porque el Consejo Deliberativo no lo aprobó. Muy importante que estos consejos estén establecidos bajo regulaciones de diferentes tipos. Yo les voy a mostrar un caso de Costa Rica, que es una regulación nacional, pero pueden haber otras regulaciones regionales o inclusive por políticas institucionales. Son muy importantes porque proporcionan voz, y ese es uno de los principios, recordemos, de la buena gobernanza, y en algunos casos voto. Entonces hablamos ahí de una gobernanza compartida. Están conformados por los diferentes sectores que están vinculados con el área protegida, no solamente por unos pocos, sino abarcan todos los sectores que están relacionados con el área protegida. Y eso también es muy importante porque tenemos la visión de todos. Pueden ayudar a crear alianzas y también hacen que la gestión sea más transparente y sensible, que es también otro de los principios de la buena gobernanza. Veamos unos ejemplos. En Perú, ellos tienen los consejos consultivos. Para todas sus áreas protegidas, ellos tienen un consejo en donde consultan sus decisiones. En el caso de Ecuador, no existen esos consejos del todo, no hay este tipo de organismo. En el caso de Brasil tienen los dos, tienen consejos consultivos y consejos deliberativos. En Bolivia los consejos son consultivos, son muy fuertes y muchas veces el órgano gestor le cuesta mucho separarse, ir en contra de ellos, pero son consultivos. Según la regulación, son consultivos. En el caso de Colombia no existen este tipo de instrumentos, existen otros. En el caso de Argentina tampoco existen este tipo de instrumentos. En el caso de Uruguay tampoco, no existen este tipo de instrumentos. En el caso de Chile tampoco, no existen. En México tampoco están reportados este tipo de consejos, al menos hasta el momento, de acuerdo a la información que yo manejo. En el caso de Costa Rica, existen una estructura de consejos que viene desde lo nacional hasta lo local, todos relacionados con el tema medio ambiente. Les voy a mostrar cómo funciona eso. Costa Rica está dividida en 11 regiones desde el punto de vista de conservación. Eso se llaman áreas de conservación, que no son áreas protegidas, ¿verdad? Son áreas de conservación, son territorios. Están, como les decía, están divididos en 11 territorios. En cada uno de esos territorios hay un consejo regional, que es ese que se mira en el medio del triángulo, que es el CORAC. Son los consejos regionales. A nivel nacional hay una representación de todos los consejos regionales, más un representante de la CONAVIO y del ministro y otros órganos más, y se conforman el Consejo Nacional. Pero también a nivel local existen los COLAC, que se llaman los consejos locales del área de conservación, que son, por ejemplo, en el caso de áreas protegidas, hay consejos locales. Estos consejos son consejos muy poderosos porque por ley los designan como consejos deliberativos. Les voy a mostrar un artículo de la ley para que vean cuál es el poder que tienen los CORAC, los consejos regionales. Estas son las funciones que tendrá el Consejo Regional según la Ley de Biodiversidad. Y llamo su atención, por ejemplo, que ellos presentan, por ejemplo, el número 4, presentan al Consejo Nacional, al CONAC, la propuesta para el nombramiento del director del área. O sea, tienen ese poder. Ni siquiera el ministro puede nombrar el director del área. Se nombra en el Consejo Nacional a través de una terna que es presentada por el Consejo Regional. Ellos aprueban, ve al 5, aprueban las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y presupuestos específicos del área de conservación, en donde están, lógicamente, las áreas protegidas. Vean que en el 6 dice definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas. Definirlos. No son consultados, ellos los definen.
También el punto 7, ellos recomiendan al Consejo Nacional la creación, modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas. Eso se aprueba en el Consejo Nacional, no se aprueba en el Consejo Regional. Y así hay una serie de elementos sobre los que ellos tienen el poder. Ellos forman los consejos locales y el consejo local es como una manifestación de estos consejos regionales, pero a nivel más puntual. Entonces las áreas protegidas tienen consejos locales que son como partes de este consejo regional, que tienen el mismo poder, pero dado por el consejo regional. O sea, los consejos locales pueden aprobar este tipo de cosas, pero lo que hace el consejo local es que lo lleva al consejo regional y el consejo regional, en el seno del consejo regional se aprueba. Entonces vean ustedes el poder que tienen estos consejos. Y ya no son consejos consultivos, son consejos deliberativos. Para algunas cosas son consultivos, como por ejemplo en 7, recomendar, y en otras son deliberativos. Veamos ahora el mecanismo número 3, acuerdos de gestión colaborativa. ¿De qué trata este mecanismo? Bueno, los acuerdos de gestión colaborativa son alianzas formalmente establecidas y reguladas. Son generalmente público-privados, donde una ONG, una comunidad, una universidad u otra figura ayudan al gobierno a la gestión de un territorio bajo la figura de área protegida. El objetivo de estos acuerdos de gestión no es sustituir o eliminar la autoridad pública, sino complementarla a través de organismos de la sociedad civil u otros organismos del sector público local. Ayudan a fortalecer aquellas debilidades que tiene el gobierno, por ejemplo, la falta de recursos o la presencia local. Esto lo subsanan a través de formar estos acuerdos con estos socios, digamos, locales. Gracias a esta sinergia se pueden muchas veces cumplir principios de buena gobernanza como justicia y derechos o el principio de desempeño de capacidades. Digo justicia y derechos porque al ser organismos que son más locales, son más sensibles a los derechos, a las necesidades de los locales. Los acuerdos de gestión colaborativa bien implementados ayudan a fortalecer las relaciones de confianza y complementariedad entre las partes y generan procesos mucho más sólidos de gestión en terreno. Por ejemplo, este es en Costa Rica y es la coadministración de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Este es un convenio firmado por el gobierno, por el Sistema Nacional de Red de Conservación en Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica. Y es básicamente para la administración de todo lo que tiene que ver con el tema de investigaciones. Este otro caso, también en Costa Rica, en el Parque Nacional Cahuita, en el Caribe, es un caso un poco diferente. En este caso, es un comanejo entre el gobierno y una comunidad para la administración de una parte del parque, particularmente de una playa que se llama Playa Blanca. Y la comunidad cobra el ingreso a través de un mecanismo de tipo donación y ese dinero es usado para cuidar ese sector del parque, pero también tiene un enorme impacto en la comunidad en términos de dinero que se usa para hacer alguna infraestructura de la comunidad, pagar becas, por ejemplo, para los estudiantes, generar cursos para los guías para que aprovechen mejor el recurso. En fin, hay una serie de aspectos en los que ellos utilizan esos fondos. Vamos a ir un poco más al sur, a Argentina, a un lugar que se llama la península de Valdés. En este caso, se crea una organización que se llama Administradora del Área Natural Protegida, que es un ente que ellos llaman ente público no estatal. ¿Qué significa eso? Que tiene carácter público, puede recibir dineros públicos, pero es administrada
por un directorio que está conformado por algunas entidades del gobierno, como el caso del Ministerio de Ambiente, pero también el Ministerio de Obra Pública y otros ministerios, y los propietarios de los terrenos que conforman esa área protegida, porque es totalmente de conformación privada, la península de Valdés. Entonces, este es un ejercicio un poco interesante por esa figura de administradora del área protegida, que no es ni pública ni privada. Es una mezcla interesante. Ellos cobran la entrada y utilizan el dinero para todo el desarrollo del trabajo dentro del área protegida. En este caso, el dinero no va a las arcas del Estado. El dinero va directamente a esta entidad administradora y se considera un fondo público, pero no va a las arcas del gobierno. En este caso, la entidad de gobierno se llama el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú, y la organización con la que firmaron el acuerdo es el Centro de Investigación y Manejo de Áreas Naturales del Perú, el CIMA. Esto lo vamos a ver a través de un video donde van a darse cuenta cómo, en este caso particular, se repartieron el trabajo de la gestión del área. O sea, el CERNAM trabaja más en la parte de protección y el CIMA en la parte de relacionamiento con las personas. Veamos el video con el caso de este acuerdo entre el CERNAM y el CIMA. Desde lo alto, el Parque Nacional Cordillera Azul asemeja un gigantesco manto denso, ondulante y escarpado. Naturaleza deslumbradora y secreta que protege la mayor cantidad de bosques amazónicos intactos en el Perú. Conservar Cordillera Azul no ha sido fácil. Desde el año 2008, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, junto con el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales, se han encargado de administrarlo y preservarlo. La gestión conjunta entre ambos ha sido clave. Lo primero que se hizo fue enfrentar la deforestación. Dentro de Cordillera Azul, en el corazón de Cordillera Azul, habían alrededor de 3.500 personas haciendo uso de ese recurso forestal de manera ilegal. El primer gran reto que se trazó la gestión de Cordillera Azul fue que los madereros que estaban asentados adentro se retiren. Las tierras deforestadas eran convertidas en chacras para café o ganado, pero también para la siembra ilegal de hoja de coca. Poco a poco, la población fue convencida de que debía salir del parque y que podía utilizar los recursos del bosque, pero en la zona de amortiguamiento y de forma sostenible. Con el tiempo, los pobladores aprendieron que otros cultivos sí eran viables y que deforestar el bosque afectaba gravemente a las generaciones futuras. Son muchas las cosas que ha hecho CIMA por la población, por la gente que vivimos. En primer lugar, concientizarnos, enseñarnos a convivir con el bosque, convivir con el parque, tratar de vivir en paz con la naturaleza. El agua jugó un factor decisivo. Sin agua no hay cultivos, y proteger el Parque Nacional Cordillera Azul significa conservar las cabeceras de cuencas que éste alberga. Luego, la población aprendió a realizar actividades rentables y al mismo tiempo sostenibles con el medio ambiente. Esta es la comunidad nativa de Yamino, del pueblo Cacataibo. Aquí, mientras niñas y niños practican danzas ancestrales o se divierten en el río, las madres de familia diseñan y elaboran artesanías hechas con semillas que provienen de los bosques del Parque Nacional Cordillera Azul. Cuidamos el parque porque de ahí nosotros traemos las semillas que trabajamos y tenemos que cuidarlo para nuestros hijos, para los que crezcan, ¿no? Queremos mejorar, que las mujeres salgan más adelante sacando nuestras artesanías, ¿no? Vender en otros países nuestras artesanías.
El otro camino es el cacao, el insumo base para la elaboración del chocolate y diversos productos cosméticos. Con el apoyo de CIMA y otras instituciones, los pobladores reciben talleres y capacitaciones que les permiten comprender que el cacao es rentable y que se puede cultivar en las zonas vecinas al parque usando buenas prácticas agrícolas. Así ya no es necesario quemar los bosques y deforestar. Nuestra visión no es quedarnos acá, quedar más adelante, más arriba. Estamos preparando a nuestros agricultores. Tenemos que exportar algún día. Eso es lo que se desea, en el futuro sí. Lo que hemos logrado con el cultivo de cacao es tener una mejor calidad de vida, vivir tranquilos, en paz. El cacao que producen en Maronilla, como el de otras comunidades, es acopiado por la cooperativa Naranjillo. En estas modernas instalaciones, gracias al apoyo de Altelia, el cacao orgánico es transformado en pasta de cacao, que es exportada a mercados de Europa, Estados Unidos y Asia, y que sirve de base para producir chocolates de alta calidad. Gracias al éxito conseguido, cada vez son más los agricultores que desean incorporarse a esta cooperativa agroindustrial. Ahora, yo en mi gestión encontré con 2.800 socios. Ahora estamos llegando ya a los 4.000. Y yo creo que progresivamente vamos a llegar quizás a los 10.000 o más socios, ¿no? Todos estos notables avances han tenido un gran impacto en la conservación del Parque Nacional Cordillera Azul. Cada año se evita la deforestación de 6.500 hectáreas de bosque y más de 1.500.000 toneladas de dióxido de carbono se dejan de emitir. Hoy, dentro de Cordillera Azul, no existe deforestación, pero el logro más destacado es el cambio de la población respecto del bosque. Para ellos, preservar el Parque Nacional Cordillera Azul es una obligación, ya que al hacerlo, protegen su futuro y el de sus familias. De veras que hemos cambiado bastante. Ahora más nos abocamos a cuidar nuestra naturaleza. Nuestra Amazonía es el pulmón del mundo. Son alrededor de 25.000 personas que ayudan a este proceso. Bueno, yo antes de ser un guardaparque era un maderero ilegal. Bueno, era un maderero que no creía en nada. Yo como guardaparque me siento orgulloso de proteger esta vegetación, de hermosas montañas vírgenes, y realmente que ya nuevamente la madera está volviendo a recuperar. Una de las áreas más grandes del Perú, enorme, espectacular. Y hay algo fundamental que nosotros siempre decimos en las poblaciones. El parque no es del Cernán, el parque no es de los guardaparques. Todos somos el Parque Nacional Cordillera Azul. Lo interesante entonces es que esto no hubiera sido posible lograr por solamente el gobierno. Fue esa coalición entre el CIMA, este organismo del CIMA, y el gobierno.